Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Zlata Turkoglu, que llamó la atención por su belleza, talento y actuación, comenzó a hacerse un nombre en el mundo de la televisión turca. Turkoglu, uno de los actores en ascenso del último periodo, experimentó uno de los puntos de inflexión más importantes de su carrera con la serie de televisión KZLS Kaserveti. Mostrando una actuación experimentada a pesar de su corta edad, Turkoglu logró ganarse un lugar especial en los corazones de la audiencia. El joven actor, que dejó su huella en las pantallas con la serie de televisión KZLS Kaserveti, cautivó al público con su impresionante actuación y su notable talento actoral. La serie llegó a una amplia audiencia al presentar una historia inmersiva centrada en el personaje interpretado por Turkoglu. La exitosa actuación de Zlata Turkoglu aumentó aún más la popularidad del proyecto, y convirtió a la joven actriz en uno de los nombres más buscados del mundo de la televisión. Zlata Turkoglu, muy apreciada por su belleza y su interpretación, también se hace un nombre en el mundo de la moda. Llamando la atención con su estilo y elegancia, Turkoglu consiguió un gran número de seguidores en las redes sociales. Turkoglu, quien constantemente mantiene actualizados a sus fanáticos con las escenas de la vida diaria que comparten el set de la serie, se ha convertido en un tema de curiosidad no solo por su actuación sino también por su vida personal. Con este avance en su carrera, se espera que Zlata Turkoglu participe en proyectos más importantes en el futuro. El éxito de su actuación y el fuerte vínculo que ha establecido con el público le permiten dejar una huella permanente en el mundo de la televisión turca. El éxito de la serie KZLS Kaserveti y el ascenso de Zlata Turkoglu demostraron una vez más lo importantes que son los jóvenes talentos para la televisión turca. Seguiremos de cerca la evolución de la carrera de este talentoso jugador, cuyo futuro se espera con impaciencia. Los premios Pantene Golden Butterfly, celebrados recientemente, son seguidos cada año con gran interés como uno de los eventos más importantes del mundo de la televisión y el cine turco. La joven actriz Zlata Turkoglu, uno de los nombres más destacados de este año, estuvo entre las estrellas de la noche con el premio que recibió en la categoría Estrellas Brillantes. Sin embargo, tras este gran éxito, también pasaron a primer plano algunas críticas. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Si bien muchos espectadores y críticos apreciaron la actuación de Turkoglu en la categoría premiada, el famoso periodista Vlalo Jan y algunas páginas de revistas hicieron diversas críticas sobre la recepción del premio por parte del joven actor. Entre las críticas se encuentran opiniones como que, aunque Turkoglu todavía estaba en el comienzo de su carrera, fue en una etapa temprana cuando se le consideró digno del premio, y que se deberían preferir nombres más experimentados. Por otro lado, muchos espectadores recibieron positivamente los momentos emotivos, y el agradecimiento de Turkoglu en el escenario durante su discurso de premiación. Sin embargo, como siempre, es inevitable que haya opiniones diferentes en el mundo de las revistas, especialmente hoy en día, cuando los jóvenes talentos están ascendiendo rápidamente. Estas críticas, que también fueron tendencia en las redes sociales, demostraron una vez más que la carrera de Zlata Turkoglu se encontraba en un punto de inflexión importante que logró llamar la atención. ¿Cómo responderá Turkoglu a estas críticas, y cómo continuará su carrera son algunos de los temas más esperados? El tiempo dirá cómo responderá a estas críticas con sus futuros proyectos y actuaciones. La joven actriz Zlata Turkoglu, que se dio a conocer con el premio que recibió en la categoría Estrellas Brillantes en los premios Pantene Golden Butterfly, no. Llamó la atención sobre la opresión en Gaza durante su discurso de premiación y no compartió nada al respecto. Cuentas de redes sociales, lo que generó diversas críticas en el mundo de las revistas. En particular, si bien el silencio del actor sobre este tema fue criticado por algunas figuras de la revista, también hubo muchas reacciones a esta situación en las redes sociales. El periodista de la revista Vlalo Jan evaluó el hecho de que Turkoglu no mencionara la opresión en Gaza en su discurso de premiación como una decisión equivocada.
Özcan dijo: "Un artista no debe permanecer indiferente a los eventos sociales, y debe ser una voz en el escenario, y en las plataformas con las que interactúa". El silencio de Zlaturkoglu sobre este tema puede significar que no cumple con su responsabilidad social. Además, algunas páginas de revistas publicaron artículos criticando el hecho de que Turkoglu no publicara sobre violaciones de derechos humanos en Gaza en sus cuentas de redes sociales. Los usuarios de las redes sociales también compartieron publicaciones sobre el tema con el hashtag #Zlaturkoglusesver, y pidieron a la actriz que no permanezca insensible al tema y actúe con conciencia de responsabilidad social. Es curioso cómo responderá Zlaturkoglu a estas críticas y qué actitud adoptará ante el tema. Por otro lado, en los próximos días se sabrá cómo el joven actor continuará su carrera a pesar de las críticas, y qué postura adoptará ante los problemas sociales. Parece que los proyectos futuros de Turkoglu, y su enfoque hacia los proyectos de responsabilidad social estarán determinados por su actitud hacia la crítica. Zlaturkoglu, que destaca como una de las actrices jóvenes y exitosas del mundo del cine y la televisión turca, es mencionada frecuentemente en los premios y proyectos que ha recibido recientemente. Sin embargo, las acusaciones de que el joven jugador era insensible a la opresión en Gaza crearon controversia sobre Turkoglu, quien continúa usando activamente las redes sociales. Turkoglu, que utiliza efectivamente las plataformas de redes sociales, guardó silencio sobre las violaciones de derechos humanos en Gaza, lo que provocó mucha especulación en el mundo de las revistas, y entre los usuarios de las redes sociales. El hecho de que Turkoglu compartiera menos que otros artistas llamó la atención, especialmente si se compara con nombres que participan más activamente en proyectos de responsabilidad social. El hecho de que el actor no publicara sobre la opresión en Gaza en sus cuentas de redes sociales fue interpretado como insensibilidad por algunos críticos y fanáticos. Una amplia gama de personas, desde figuras sensacionalistas hasta usuarios de las redes sociales, criticaron la falta de declaración de Turkoglu sobre este tema y su aparente insensibilidad. Si bien hubo diferentes opiniones sobre esta situación entre los fanáticos de Zlaturkoglu, algunos argumentaron que la joven actriz no tenía la autoridad para hablar sobre una situación especial, y que ella también sentía algo sobre este tema. Sin embargo, se piensa que el silencio de un artista que actúa en el mundo de las revistas, especialmente en temas sociales, es una situación inesperada para un hombre que tiene responsabilidad en este tema. Este silencio de Zlaturkoglu en las redes sociales continúa generando curiosidad sobre los proyectos futuros de la joven actriz y su perspectiva sobre los problemas sociales. Una declaración o publicación en las redes sociales de Turkoglu sobre este tema en los próximos días puede arrojar luz sobre cómo responderá a las críticas y discusiones. Zlaturkoglu, una de las estrellas más brillantes de los últimos tiempos, hizo una declaración a través de su manager en respuesta a las críticas de que no pronunció un discurso sobre la opresión en Gaza después de recibir el premio Nospantene Golden Butterfly Awards. El entrenador de Turkoglu afirmó que el jugador intentó hablar productivamente sobre la breve conversación, pero enfatizó que tal vez se le habían olvidado algunas cosas debido a la emoción del ambiente. En la declaración hecha a través del entrenador, se afirmó que la situación que vivió Turkoglu durante el discurso de premiación era normal, y que la emoción de tales eventos podría dificultar que los jugadores usen correctamente su derecho a hablar a corto plazo. En el comunicado, Zla intentó aprovechar al máximo la oportunidad de hablar a corto plazo que se le dio. Sin embargo, es posible que haya olvidado algunas cosas bajo la influencia del entusiasmo que genera la atmósfera en tales organizaciones. Deberíamos evaluar esta situación desde una perspectiva realista en lugar de buscar otra razón. Si bien se enfatizó que no se debe buscar otra razón para que la actriz no hable sobre la opresión en Gaza, se afirmó que Zlaturkoglu es una persona sensible a los proyectos de responsabilidad social, y tiene un vínculo emocional sobre este tema. La declaración decía: Zla no es insensible a los proyectos de responsabilidad social. Sin embargo, puede que no siempre sea fácil hacer el mejor uso del derecho de expresión a corto plazo que se otorga en tales organizaciones. Esta declaración, hecha a través del entrenador de Zlaturkoglu, reflejó la percepción y postura del joven jugador sobre el tema y mostró su actitud ante las críticas. Se espera que Turkoglu haga una declaración sobre el tema en persona o la comparta en sus cuentas de redes sociales en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto?
Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.